¿Alguna vez se han preguntado quién fue el primero en denunciar la falsedad del Dios del Antiguo Testamento? Es una pregunta muy interesante, pero vamos a hablar del teólogo e intelectual Marción de Sinope. Fue el primero en postular en el siglo II después de Cristo que el Dios del Antiguo Testamento era una entidad inferior, justa pero vengativa, es decir, era el demiurgo, y que no era el Dios supremo de amor y misericordia revelado por Jesús. Él fue el primero en hacerlo de esta forma tan directa. Porque también hay que tener en cuenta que él hace la denuncia ya cuando, bueno, existía, por ejemplo, la tradición hebrea con su compendio de libros, donde estaba ese legado de su Dios a través de sus profetas, y también ya estaba el conocimiento de Jesús. Entonces, él sí que fue el primero en denunciar que el ser, ¿no?, que estaba condensado en los libros que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, pues no era el mismo Dios del que vino hablando Jesús. Pero ya habían otras denuncias que también las vamos a comentar. Él planteó dentro de su doctrina que habían dos dioses distintos. Afirmaba que el Dios creador del Antiguo Testamento, o sea, Yahvé, era ajeno al Padre misericordioso del Nuevo Testamento. Rechazó las escrituras hebreas. Eliminó por completo el Antiguo Testamento de su canon sagrado. O sea, creó su propia doctrina, ¿no? Hizo su canon propio y en él aceptaba únicamente una versión editada del Evangelio de Lucas y algunas epístolas de Pablo. Por esto recibió una condena de la iglesia. Fue excomulgado, bueno, fue considerado como hereje en el año 144 después de Cristo. Fue uno de los herejes más famosos de la historia, ¿no? Porque lo que él denunciaba, imagínense, si ahora hacer este tipo de denuncia es algo muy fuerte, ¿no?, en contra de la religión, imagínense en aquella época. Por supuesto, fue perseguido y expulsado por completo de lo que era la iglesia. Hablemos un poquito más sobre Marción, ¿no? Él fue, por supuesto, un líder religioso cristiano, seguía el mensaje de Jesús y él fue el fundador, como ya lo venimos comentando, de la corriente conocida como el marcionismo, con una teología dualista de corte protonóstico. La teología dualista era precisamente esa, donde él decía que existían dos dioses, uno falso y uno verdadero. El falso, el del Antiguo Testamento, y el del Nuevo Testamento era el verdadero. De ahí el término dualista. Su doctrina afirmaba la existencia de un verdadero Dios desconocido y ajeno al mundo. Bueno, de esto también, por ejemplo, Pablo habló cuando le dijo a los atenienses que les iba a hablar del Dios no conocido. Y ahí comenzó a hablar en Hechos 17 que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Y bueno, ya ustedes conocen esa cita. Entonces, el tema de un Dios desconocido, que incluso también Jesús habló en esos términos, ¿no? Él dice que el verdadero Padre, el único que le ha dado a conocer es el Hijo, ¿no? El Hijo que está en el seno del Padre. Esta idea, ¿no?, que Marción propuso en aquella época, no ha sido el único y también es algo que tiene mucha relevancia en la actualidad. Nosotros como humanidad no comprendemos, no conocemos, en general estoy hablando, al Dios verdadero, al creador original de los universos, a la inteligencia, a la conciencia de la cual emanó todo lo que existe. No lo comprendemos, no lo conocemos, porque seguimos adorando el prototipo de Dios que nos enseñó la religión y ese prototipo está derivado de los antiguos Elohim. ¿Cuál es el prototipo de Dios que adoramos nosotros? El Dios Señor, el Dios que si te portas bien te bendice, si te portas mal te castiga. El Dios que necesita que tú le ores, le reces, le des diezmos y ofrendas y que vayas al templo a rendirle culto. Ese es el prototipo de Dios que nosotros tenemos en nuestra mente y que creemos que es el Dios verdadero. Ese Dios que, bueno, está permanentemente ahí esperando que tú cumplas sus mandamientos. Ese es el prototipo general, el concepto de Dios que nosotros tenemos. Pero ese concepto es derivado de la influencia de los falsos dioses de la antigüedad, que fueron los que le enseñaron todo eso a los seres humanos. ¿De dónde viene la idea de que el templo es la casa de Dios? De que estos antiguos Elohim, que eran seres corpóreos, seres físicos, necesitaban casas donde vivir y pedían que se las construyeran a sus pueblos. Sus pueblos se las construían, que eran los templos, ellos vivían ahí literalmente.
Entonces, claro, de ahí viene lo de la casa de Dios. Literalmente así era la casa de los Elohim. Ellos ahí iban al baño, dormían, comían. Entonces, de ahí en adelante quedó el concepto de que cuando tú entras a un templo, estás en la presencia de Dios, estás en la casa de Dios. Pero miren de dónde viene esa creencia de la adoración y el culto a una falsa deidad. Porque cuando hablamos de la fuente verdadera, no habita en templos hechos por manos humanas, como dice la denuncia de Pablo en Hechos 17. ¿Y dónde está la presencia de ese ser verdadero? Bueno, lo dijo Jesús en el Evangelio de la Paz. En todo lo que tenga vida, ahí está escrita la ley. Si levantas una piedra en la hoja, en el río, en tus órganos de tu cuerpo, en el sol, en el universo, en el planeta, en los animales, en todo lo que tenga vida, en todo lo que haya sido hecho por el verbo, como dice la primera, el primer capítulo de Juan, en todo lo que exista el verbo, está la luz y esa luz es la vida. Y el verbo es el mismo Dios desde el principio. Entonces Marción, eso era lo que decía, ¿no? Que el único y verdadero Dios es desconocido y ajeno al mundo, porque el mundo adora al falso Dios, que es, bueno, en términos occidentales, Yahvé, ¿no? En la influencia que gran parte de la gente tiene de lo que es el judeocristianismo. Esta doctrina de él se oponía a lo que la iglesia en ese momento dictaba. Por eso hay tantas incongruencias bíblicas. Te lee el Antiguo Testamento sobre las acciones y los mandatos de ese Dios y lo compara con el Nuevo y no tiene nada que ver. Entonces, él a este falso ser o este demiurgo lo identifica con Yahvé, el Dios de los hebreos. Miren ya desde hace cuánto tiempo se denunciaba esto, ¿no? Y muchos creen que esto es nuevo, no, esto es muy antiguo. Él alegaba que la ley mosaica era imperfecta y contraria a las enseñanzas del Evangelio de Jesús, por lo que rechazaba la Biblia hebrea y en general las creencias y prácticas del judaísmo. Compiló por vez primera las epístolas escritas por Pablo y las publicó junto a una versión modificada del Evangelio de Lucas. Se consideraba por ello a Marción el inventor del concepto del Nuevo Testamento y bueno, esto le produjo que lo excomulgaran y fuese perseguido y bueno, ridiculizado, ¿no? El primer hereje. Es común hablar de Marción y referirse a su creencia de dos supuestos dioses, algo que ha sido llamado dualismo. Aunque esa definición quizás no sea tan precisa porque hablar de dos dioses es como si realmente estos dos seres tuvieran un rango de poder y autoridad similar. Si hablamos de un ser supremo, hay uno solo. Es la única fuente, la primera fuente, el uno, como dice el libro secreto de Juan. Los demás seres de ahí para abajo, aunque eran llamados dioses, realmente no eran dioses. Los Elohim sí se mostraron y nos hicieron creer que eran dioses, pero realmente eran seres corpóreos. ¿Qué son los Elohim básicamente? Los Elohim son humanidades desviadas. Es decir, un Elohim es un humano perteneciente a humanidades anteriores a la terrestre y con miles y miles de años, miles de millones de años de existencia, es decir, humanidades muy antiguas, muy anteriores a la humana terrestre. Por lo tanto, estas humanidades desarrollaron gran conocimiento y gran tecnología por su tiempo de existencia. Degradadas, por supuesto, eso también hay que añadirlo, son humanidades degradadas, distorsionadas, desviadas. Cuando estas humanidades se expandieron por el universo y comenzaron a invadir mundos y llegaban a mundos donde existían humanidades en un proceso de desarrollo inicial, pues evidentemente ellos se mostraban como seres superiores, porque eran superiores en conocimiento, en tecnología y en otros aspectos, y los seres humanos iniciales, apenas en un proceso de aprendizaje, pues no les quedaba de otra que, en muchos casos en su creencia, verlos como dioses o dejarse doblegar y someter, porque al final con la tecnología y las armas que tenían, pues lo podían hacer fácilmente y así lo hicieron aquí en la tierra. Entonces, un Elohim, para que usted lo tenga en cuenta, decir Yahvé, Baal, todos estos dioses de la antigüedad, pero bueno, eran humanos, humanos distorsionados, humanos degradados pertenecientes a las humanidades que generaron el caos en el universo. Yahvé es un ser físico, o bueno, pongámosles humanoides, porque ya al perder esa condición humana, pues no entraría como tal dentro de esa categoría de humanos, sino que más bien serían humanoides, pero fueron humanos en algún momento. Entonces, esa es la cuestión. No son dioses,
son humanoides con alta tecnología, con alto conocimiento, y se han aprovechado de eso para gobernar y controlar. El marcionismo, que es la doctrina de Marción, según la cual muchas de las enseñanzas de Cristo son incompatibles con las acciones del Antiguo Testamento, a partir de la cual se creó una comunidad o iglesia que existió hasta el siglo III e incluso, según algunas fuentes, comienzos de la Edad Media. Fue considerada herética por la ortodoxia posterior. Toma su nombre de su principal creador, que es Marción, por supuesto. Entonces, el marcionismo fue denunciado como una herejía por los primeros padres de la iglesia. Claro, esto iba en contra de lo que la iglesia enseñaba, muchos de los cuales redactaron tratados para refutarlo. Los escritos de Marción se han perdido, aunque fueron muy leídos y debieron existir numerosos manuscritos. Entonces, lo que Marción planteó como una idea bastante revolucionaria, ¿no? Para esa época, porque ponía en entredicho lo que la iglesia durante ya bastante tiempo para esa época ya venía enseñando. Esto generó una incomodidad muy profunda en la iglesia. Pero vamos a traer esto al presente. Esto sigue sucediendo. Cualquiera que se ponga a decir que el Dios del Antiguo Testamento es falso, pues los religiosos intentan ridiculizarte. Ya no es como en aquella época que incluso te podía costar la vida. Así que Marción, no se sabe qué pasó con él. No hay datos muy exactos de hacia dónde fue después, de todo este tema de la persecución, de cómo murió, pero lo cierto es que su legado quedó. El hecho de que hoy sepamos con mayor claridad de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios falso es en parte gracias a lo que hizo Marción. Pero no solamente lo que hizo Marción, vamos a lo que otros denunciaron antes, que sirvió como base para que Marción luego estructurara toda su doctrina. Por ejemplo, si vamos a Isaías, que es considerado un profeta de Yahvé, Isaías denunció a Yahvé en varias ocasiones. En Isaías 30:27 dice: He aquí el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Aquí Isaías lo está describiendo como un dragón. Lo está describiendo como lo que es, ¿no? Es una organización perteneciente a las hordas reptiles que invadieron la tierra y que han venido aquí a colonizar y a destruir. Luego en Isaías 13:5 es más de lo mismo. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, o sea, más allá del firmamento, seres extraterrestres, vamos a decirlo claro y directo, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Entonces, aquí Isaías lo dice muy claro, cuál es el origen de Yahvé. Primero dice que el nombre de Jehová viene de lejos, del espacio exterior. Luego en la otra cita dice, vienen de lejana tierra, Jehová y su grupo de delincuentes, ¿no? Y vienen con un objetivo, destruir toda la tierra. Y eso es lo que han hecho desde su caída aquí a este planeta hace cientos de miles de años. En otro apartado también Isaías, en su libro, también denuncia todas las festividades de los hebreos, ¿no? Los sacrificios, las lunas nuevas, bueno, todo lo que Yahvé les enseñó a hacer para adorarlo. Isaías dice que todo eso es repugnante, ¿no? Ante lo que sería el Dios verdadero, que esa no es la verdadera adoración ni la verdadera espiritualidad. Luego también en otra cita, Isaías 14, 12, 14, denuncia la caída, ¿no? De estas hordas luciferinas, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, el monte Sinaí, ahí fue donde llegó Yahvé a contactar a su pueblo, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, está describiendo una organización luciferina que cae a la tierra, se hace pasar por Dios allí, ¿no? En lo que es el monte Sinaí, en la cima, y ahí se hace pasar por Dios porque entrega las leyes y los mandamientos. Y su objetivo es ser semejante al Altísimo. Se muestra como Dios, pero evidentemente no es el verdadero. Luego, si vamos a las enseñanzas de Hermes, que son más antiguas todavía que Isaías, miren que estamos leyendo denuncias de lo que son los falsos dioses anteriores a Marción, para que veamos que esto no es algo nuevo. En el diálogo con Asclepios, Hermes denuncia lo siguiente:
¿Qué es pues Dios?, le pregunta Asclepios. Hermes dice, Dios no es nada de todo esto, sino la causa de todo en general y de cada ser en particular. Él no ha dejado nada al no ser. Todo ser viene de lo que es y no de lo que no es. La nada no puede convertirse en algo. Está en su naturaleza el no poder ser. La naturaleza del ser, por el contrario, es la de no poder dejar de ser. O sea, aquí ya está primero haciendo una denuncia de que todo lo que existe fue producido por una inteligencia, no por un caos, por un Big Bang o por la nada, como dicen algunas teorías científicas. Asclepios vuelve y le pregunta, así pues, ¿cómo defines tú a Dios? Y Hermes responde, Dios no es la inteligencia, sino más bien es la causa de la inteligencia. No es el espíritu, sino la causa del espíritu. No es la luz, sino la causa de la luz. O sea, es la fuente absoluta de todo. Ninguno de esos a los que se llama dioses, miren aquí la denuncia que hace. Él está hablando del Dios único, de la primera fuente. Y está haciendo esa separación precisamente entre ese uno y verdadero y los que llaman dioses. ¿Quiénes son los que hemos llamado dioses? Por supuesto, los antiguos Elohim. Y dice, ninguno de los hombres ni de los espíritus puede de ningún modo ser llamado bueno. Este título es solo propio de Dios. Entonces, Él es el bueno o el bien, la primera fuente, y ese título no lo tiene ningún otro ser. O sea, por eso decía, no hay dos dioses, hay una única fuente y de ahí para abajo, pues ya son seres inferiores, seres creados. Y los que son llamados dioses, pues por más que los conozcamos así, no tienen la autoridad, no tienen la naturaleza y no tienen nada que ver con la verdadera primera fuente. Los demás son seres inferiores, recuerden, humanoides, humanoides. Por supuesto, la denuncia que hizo Jesús en Juan capítulo 8, cuando les dice a los hebreos que su padre es el diablo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, o sea, de su Dios. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, o sea, el verdadero, de ese que estaba hablando Hermes, ciertamente me amaríais, o sea, le reconocerían, porque yo de esa primera fuente he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fácil, porque los hebreos es una raza hija y descendiente de los Elohim, de los que ellos consideran sus padres o sus dioses. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí se lo dijo directo. El padre o el Dios que ellos adoran es el falso Dios, ese mismo que denunció el señor Marción, el demiurgo, Satanás, Lucifer, llámele como usted quiera. Él les dijo acá, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, la fuerza opositora a la creación luz. Ellos son descendientes de eso. Entonces, por eso no podían escuchar y entender el lenguaje de Jesús, porque Jesús hablaba con la esencia y la fuerza del verbo preexistente, la luz original, y aquellas creaciones que no pertenecen a la luz no pueden reconocer la luz. Por eso no le podían entender. Y luego a través de los apóstoles, también ellos en varios momentos, aunque eran religiosos y bueno, les costó desprenderse de sus tradiciones hebreas, sí que lograron comprender hasta cierto punto la denuncia que hizo Jesús. Aquí en la primera carta de Juan capítulo 5 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno es el falso Dios, el demiurgo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Miren que aquí está claro, están hablando de un ser negativo que domina el mundo a través de la religión, pero ellos están reconociendo que gracias al mensaje del Cristo, ellos pudieron reconocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy clarito, ¿no? Este es el verdadero Dios. O sea que si hablan de un verdadero Dios, quiere decir que hay uno falso. En la Biblia, en textos apócrifos, en los conocimientos de Hermes, en la denuncia de Marción
y en muchos otros conocimientos a lo largo de la historia y, bueno, y de todas las partes del mundo, usted va a poder encontrar la denuncia de que como humanidad, desde tiempos ancestrales, hemos estado adorando falsos dioses, hemos estado siguiendo a un falso dios. Y han venido algunos mensajeros provenientes de esa primera fuente a enseñarnos la fuente verdadera, a enseñarnos y hablarnos del verdadero, para que dejemos atrás los falsos dioses y comencemos a comprender, primero, que esa divinidad y esa conexión con el Creador está por dentro, que no hay que ir a rezar afuera, adorar en templos y nada de ese prototipo que la religión nos ha enseñado. Eso es lo que los mensajeros de la luz han venido a decirnos durante muchos tiempos. Lo que pasa es que no hemos comprendido y seguimos apegados a esa doctrina que los antiguos Elohim enseñaron. Pero cada vez más personas se van dando cuenta. Ya lo que hizo Marción en su época fue fundamental y él fue perseguido. Hoy en día muchas personas, como hemos crecido como humanidad intelectual, mental y espiritualmente, ya escuchamos más, ya comprendemos un poco más y en estos tiempos es más fácil que más personas entiendan lo que Marción quiso decir. Hemos adorado a un falso Dios, pero existe uno verdadero que apenas estamos comenzando a conocer. Así que Marción fue el primero de forma oficial y reconocido, pero como vimos, ya algunos otros antes lo habían denunciado. Esto es todo por hoy, queridos amigos. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.